Dios, iglesia, buenas noches. Vamos a preparar nuestro corazón porque Dios quiere hablarnos poderosamente en esta noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, mi Señor. Venimos aquí una vez más agradecidos delante de ti, mi Señor, porque has sido bueno. Vamos, hermano, dígale: Señor, tú has sido bueno conmigo, mi Dios. Gracias porque me has guardado, gracias porque me has protegido, gracias porque has provisto, Señor. Has traído la bendición, la provisión a nuestras casas, a nuestros hogares, mi Rey. Muchas gracias, mi Señor, Dios Todopoderoso. Te exaltamos y te bendecimos, Rey de Gloria, mi Señor, porque fuimos hechos para alabanza tuya, Señor, para engrandecer tu nombre, mi Dios de los cielos, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu benevolencia, por tu amor, por tu bondad, mi Señor. En esta noche te pedimos, háblanos, mi Rey precioso, háblanos, que queremos escuchar tu preciosa y maravillosa palabra, Señor, que nos edifica, que nos levanta cada día. Señor, mira a mis hermanos, Padre, tú conoces la necesidad, Señor, lo que ellos en este momento están pasando, lo que ellos en este momento necesitan, Padre. Lo colocamos delante de ti, mi Rey, y te pedimos que seas obrando, que tu Santo Espíritu sea, mi Señor, ministrando en el corazón de cada persona, mi Rey de la Gloria. Que tu Santo Espíritu sea derramado en cada casa, en cada hogar, mi Señor amado y precioso Dios, y nos ayudes a entender tu palabra, nos ayudes a recibir tu palabra, nos ayudes, Señor, a ser sanos por medio de tu palabra, a ser levantados, a ser restaurados, Señor, con tu palabra, Señor, con la verdad de tu palabra, porque tu palabra es poderosa, mi Señor. Muchas gracias, precioso Dios. Te exaltamos y te bendecimos, Rey de Gloria, por lo que haces en nuestras vidas, Señor. Bello Espíritu Santo, llena en esta noche, Señor, trae la llenura de tu presencia a cada hermano, Señor, a cada persona que ve, Señor, esta palabra, Señor. Bendito Dios de los cielos, que recibe esta palabra, Señor. Seas tú llenándola, Señor, renovándola, Señor. Renueva tu iglesia, Señor. Aviva tu pueblo, Señor. Avívanos con tu fuego hermoso, con tu fuego santo. Seas levantándonos, Señor amado, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos, te honramos, Señor. Estamos agradecidos, mi Señor. Bendito Dios, porque has sido fiel para con nosotros, porque aunque nosotros hemos sido infieles, tú has permanecido fiel para con nosotros, Señor. Gracias, gracias por esa fidelidad. Vamos, levanta tus manos y dile: Señor, gracias por esa fidelidad. Gracias porque eres fiel, Señor, porque eres verdadero, mi Señor, porque siempre estás ahí cuando te necesitamos, Rey de Gloria. Muchas gracias, mi Señor. Te adoramos y te bendecimos y te damos toda la gloria, Padre, y toda la honra en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Iglesia, muchas bendiciones en esta noche, pastor, bendiciones. Amén, amada pastora, Dios la continúe llenando de ricas bendiciones. Iglesia, que Dios sea trayendo esa maravillosa palabra que abra los cielos a favor de tu vida, de tu hogar, donde la presencia gloriosa de su Santo Espíritu estará enseñoreándose de nuestras vidas. Por eso siempre es importante esa oración poderosa que hace la pastora, para que abre los cielos, donde el Espíritu Santo de Dios nos llena, nos bendice, donde encontramos muchos testimonios de esos cultos de los miércoles que llegan a muchos lugares, donde exaltan lo que Dios está haciendo a través de este ministerio y lo que Dios utiliza a la pastora y a este servidor para traer una palabra que llegue al corazón, al conocimiento de la verdad, que es lo más importante. Por eso hoy hay una palabra que queremos leerla para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y está allí en el Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 39. Amén, pastor. Y dice la palabra, una palabra muy poderosa, iglesia. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aleluya. Es muy maravilloso este versículo, pero es un versículo que cuando hacemos la exégesis, la profundidad de cada palabra que está ahí, podemos encontrar innumerables riquezas a favor de nuestra vida. Muchas riquezas que nos van a ayudar a crecer y a agarrarnos de la mano poderosa de Dios. Lo primero que nos está hablando aquí es que está centralizado Cristo. Lo más importante para nosotros es Cristo. Este versículo, el punto principal es Jesús. Y el punto principal de toda la Biblia es Jesús. Por eso es importantísimo este versículo que resume todo lo que es la Biblia, que es Jesús. Por eso Él
termina diciendo, ellas son las que dan testimonio de mí. Lo más importante para nosotros la iglesia, la parte número 1 para nosotros es Cristo, que nos da la salvación. Si no fuera para la salvación, estaríamos haciendo cosas que no añadirían a nuestra vida espiritual cosas maravillosas. Por eso es importantísimo para nosotros encontrar lo que nos dice la palabra. Y la palabra dice escudriñar las escrituras. Escudriñar en la parte cuando estudiamos la teología, cuando empezamos a estudiar el exégesis, es ir a ver la raíz, qué es lo que quiere decir esto de escudriñar, qué es lo que quiere decir esta parte. Y es importante saber, a veces nosotros queremos, pastora, colocar el techo en todo lo que hagamos, que siempre lleguemos al techo, es importantísimo. Por eso es importante a veces en nuestra vida querer llegar bien arriba y en lo espiritual querer llegar lo más arriba posible, pero también es importante con toda humildad reconocer que si hemos llegado es por la mano poderosa de Dios, que si lo estamos haciendo es porque Dios es bueno con nosotros y no es con altivez, porque Dios dice que al altivo lo mira de lejos y al humilde, al hombre que se humilla, al hombre que reconoce la mano poderosa de Dios, que Él es el que sustenta todas las cosas, Él tiene cuidado. Él tiene cuidado. Por eso en Levíticos también nos dice la palabra del Señor allí en el verso en la parte A nomás del verso 26, 19 dice, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Qué tremendo lo que dice la palabra del Señor. Todo orgulloso de los que contradicen las cosas de Dios, que los que contradicen, dice que Él quebrantará esas cosas. Por eso la nación, por eso la iglesia, que se agarra de la mano poderosa de Dios, que reconoce a Dios, es una iglesia, es una nación que prospera, es un hombre que prospera cuando se agarran de la mano poderosa de Dios. Queremos a veces llegar al techo, pero no es con nuestra soberbia, es con humildad, es sabiendo que no lo hacemos en nuestra fuerza, sino con el poder de su Santo Espíritu. Y al llegar al techo, se necesita para llegar al techo paredes para que sostengan el techo, porque fácil decir las cosas, pero ¿quién la va a sostener? Las paredes o columnas. Hay gente que construye unas columnas y colocan el techo, o hay momentos que construimos paredes y colocamos el techo para que el techo no se caiga. Ese es el principio importante de lo que la palabra nos quiere enseñar en esta hora preciosa. Por eso a través de la Biblia nos vamos a mirar el propósito eterno de Dios, qué es lo que nos muestra el propósito eterno de Dios, que hemos estado trabajando y queremos conocer ese propósito maravilloso eterno de Dios. Y hay una diferencia entre importante y lo primero. A veces pensamos que las dos cosas son iguales, y en la Biblia podemos encontrar cosas muy importantes como lo que acabamos de hablar, que Jesús es lo más importante porque es nuestro sanador, porque es nuestro libertador, porque es el que nos prospera, el que nos guarda, el que nos bendice y es el que nos salva. Por eso lo más importante para nosotros es Jesús. Pero hay cosas que deben ir primero. Hay cosas importantes que deben ir primero en nuestra vida para poder tener esa bendición gloriosa a favor de nuestra vida. Lo importante y lo primero, cuando se disponen las cosas en nuestra vida, cuando nosotros miramos las cosas primero, es importante saber para qué me van a servir esas cosas que coloco primero en mi vida. Por eso hay cosas que en la vida de nosotros los creyentes que nos llevan a cosas muy importantes, que nos llevan cosas primeras que nos llevan a cosas muy importantes. Eso es empezar a escudriñar las Escrituras. Al escudriñar las Escrituras, cuando hablamos del propósito eterno de Dios, el conocimiento de las Escrituras es primero. Si nosotros queremos conocer más de Dios, tenemos que conocer las Escrituras. Por eso lo primero que dice Jesús ahí es escudriñar las Escrituras. Es decir, las Escrituras para nuestra vida espiritual nos van a enseñar todo lo que contiene de Dios, todo lo que Dios nos quiere hablar a favor de cada uno de nosotros. Las Escrituras van a ayudar a caminar en la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es importante para nosotros conocer que los creyentes, cada uno de nosotros cuando llegamos, los que están llegando, los que van a llegar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener prioridad en nuestra vida de
escudriñar las Escrituras, de ir a la palabra de Dios, de tener esa importancia de la palabra del Señor. Cuando tenemos la importancia de la palabra del Señor, tenemos un encuentro con lo que Dios es, con las cosas que Dios hace, con lo que Dios desea. Y es bueno y es amigable cuando tenemos colocamos la Biblia en primer lugar en nuestra vida, empezamos a tener ese amigo con nosotros, esa amistad con la Biblia, ese deseo de empezar a conocer las cosas, de tener accesibilidad, de entender las cosas de la Biblia, que es algo muy importante. La Biblia entonces es una herramienta importante para nosotros en la vida de la fe y debemos llevarla primero. Entonces la Biblia siempre debemos llevarla primero. Por eso este versículo es muy importante, que Jesús lo está hablando y Jesús le dice escudriñar las Escrituras. Cuando Jesús nos dice escudriñar las Escrituras, entonces porque es importante porque nosotros vamos a crecer, vamos a desarrollar algo saludable en nuestra vida. En la Escritura no nos va a enseñar nada en contra de nuestra salud, en contra de nuestra salud espiritual, en contra de nuestra salud familiar, en contra de nuestra salud financiera. No, la Biblia viene a enseñarnos a desarrollar en cada uno de nosotros cosas que nos van a servir muchísimo a favor de nosotros. Al hacernos amigos de las Escrituras, vamos a evitar muchos errores aquí en la tierra. Por eso es muy importante para nosotros agarrarnos de la palabra del Señor, de tener la palabra del Señor en primer lugar. Y ese proceso que nosotros tenemos, de hecho, cuando nosotros hablamos en el discipulado de enseñar el orden cronológico de la Biblia, es importante también saber dónde ubicar los libros de la Biblia. Aquí cuando usted hizo el discipulado, dónde queda tal libro, eso es para tener un conocimiento general. No nos da salvación eso, pero sí nos da un conocimiento importante del desarrollo de la palabra del Señor, de encontrar rápido, de tener esa cultura cronológica de la palabra del Señor. Por eso debemos poner primero a la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando un creyente tiene la Escritura en la Biblia, debemos saber que la Escritura y la Biblia son dos términos muy sinónimos, aparentemente son como sinónimos, pero tienen una diferencia grande, que al transcurrir de estos mensajes de los miércoles vamos a salir entendiendo qué es Escritura y qué es Biblia. Eso es importante. Y cada persona que se vuelve a la Escritura, que tiene en primer lugar la Biblia, es una persona que se vuelve amigable a ese libro. Y al volverse amigo de ese libro va a tener riquezas espirituales. ¿Es así, pastora? Sí, es importante, pastor, porque nosotros debemos conocer, como dice la palabra, dice escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos la Escritura, iglesia, cuando nosotros vamos a buscar en la Escritura, porque escudriñar es buscar, es meterse allá, es indagar la Escritura, lo que dice, lo que está escrito. ¿De quién está escrito? Pues de Jesús, de nuestro Dios. Y lo más importante es que Él desea que lo conozcamos y lo podemos conocer a través de la palabra, a través de la Escritura, a través de lo que está escrito. Así entendemos qué es Jesús, quién es Jesús para nosotros, qué es lo que quiere Jesús de nosotros, que hagamos nosotros y qué es lo que Él quiere hacer por nosotros, pastor. Entonces debemos escudriñar la Escritura, debemos buscar las Escrituras, porque así es que conocemos al Señor. Y el propósito de Dios primeramente es que nosotros conozcamos a Jesús, iglesia. Ese es el verdadero propósito, porque así nosotros vamos a poder imitarlo a Él, pastor, en lo que Él habló, en lo que Él hizo, como actuó aquí en la tierra, cuando anduvo aquí en la tierra y estuvo haciendo la obra. Así es que nosotros debemos vivir aquí en la tierra, y el mayor ejemplo es el Señor, y eso lo vemos a través de la Escritura, iglesia. Aleluya. La Escritura es tan importante a favor de nuestras vidas, que nos va a ayudar a cada uno de nosotros entonces a conocer más de lo que es Dios, a conocer los propósitos de Dios y empezar a desarrollar lo que Él hace a favor de cada uno de nosotros. El desarrollo entonces de nuestra vida de la Escritura nos va a hacer que cada uno de nosotros quedemos ligados a ella y empezamos a disfrutar esa vida espiritual y escritural, para que nosotros empezamos a crecer. Muchas personas, por ejemplo, citan muchos versículos bíblicos, los citan fácilmente, pero es bueno, pero lo más importante para el que lo cita es hacerlo. Es lo más importante. Bonito es conocer toda la Biblia. Inclusive dice que el enemigo, por ejemplo, cuando es tentado Jesús, él conoce la Biblia y relata versículos bíblicos, y por eso es fácil, es muy bonito que aprendamos muchos versículos bíblicos, pero lo más importante, por eso lo primero es una cosa y lo importante es otra. Lo importante es para nosotros
hacerla. Por eso es importantísimo para nosotros pegarnos a lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. La Biblia es entonces un compendio de libros. Ese compendio de libros contiene escrituras inspiradas por Dios, y esas escrituras inspiradas por Dios se llama Biblia. Fueron escritos entonces para nuestro beneficio. Toda la Biblia fue escrita para nuestro beneficio. Es algo que nos debemos sentir orgullosos de, que la Biblia está escrita para nuestro beneficio. El objetivo de la Biblia es mostrarnos a cada uno de nosotros cómo es el desarrollo del propósito de Dios en el espacio de tiempo que Dios quiere hacer a favor de nuestras vidas. La Biblia contiene entendimiento escritural del propósito eterno de Dios. Pero la Biblia no es el propósito eterno de Dios. Qué bonito es esto, iglesia. La Biblia contiene el propósito eterno de Dios, pero la Biblia no es el propósito eterno de Dios. El propósito de Dios es Cristo manifestado en nuestra salvación a cada uno de nosotros. Ese es el propósito eterno de Dios. Y la Biblia contiene el propósito eterno de Dios. Por eso Jesús dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Está hablando de algo importante, pero él recalca: ellas son las que dan testimonio de mí. Nadie viene al Padre sino por mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es importantísimo nosotros escudriñar las Escrituras, empezar a mirar el desarrollo de la Biblia, que contienen escritos históricos importantísimos a favor de nosotros, y nos va a enseñar muchísimo. Mire que, pastora e iglesia, la Biblia es como un puente. ¿Qué pasa por el puente? Normalmente en el puente hay dos cosas: el piso y las barandas. Siempre un puente que sea bien construido, su arquitectura sea bien hecha, tiene que tener un piso y tiene que tener barandas. ¿Para qué razón? El piso es para que uno pueda pasar caminando tranquilamente, y las barandas para que no se desvíe la persona y se caiga. Así es la Biblia. Contiene que nosotros estemos caminando con la Escritura, caminando con la palabra, caminando obedeciendo a Dios. Ese es el puente. Y evita, con todas las enseñanzas que tiene la Biblia, las barandas, que nosotros nos salgamos a cometer errores. Por eso, si no queremos cometer errores en medio del Evangelio, necesitamos enfocarnos, necesitamos ir a las Escrituras, escudriñar las Escrituras. Y ese puente entonces nos permite estar caminando, pasar seguros en la vida, y estar caminando seguros en la vida sin desviarnos, porque alrededor hay muchas cosas que nos están llamando la atención, que nos gusta quizás, pero la baranda es para que la persona no se desvíe, y eso hace la Biblia. La Biblia entonces nos enseña a caminar con Dios e evita que nosotros nos desviemos. Pastora, es bonito esto lo del puente, ¿cierto? Sí, claro, y dice precisamente algo que nos llama la atención es que un puente siempre está construido de una manera angosta, ¿no? Angosta. Y la misma palabra del Señor dice que nosotros debemos andar es por el camino angosto, el que lleva a la salvación. ¿Por qué? Porque en ese camino nosotros nos ubicamos fácilmente, iglesia. En ese camino nosotros vamos como derechitos, digamos, derecho, no tenemos como la opción de salirnos. Así es la palabra, porque la palabra nos enfoca, la palabra nos ayuda, la palabra nos muestra cómo debemos nosotros caminar, por qué camino debemos andar, como dice la palabra en el Salmo, dice: el Señor dice: y te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Todo lo que nosotros hacemos lo debemos hacer de acuerdo a la palabra. A veces nos sentimos desubicados, no sabemos qué hacer, pastor. Para eso leemos la palabra, porque la palabra nos ubica, porque la palabra nos muestra el camino, porque la palabra nos guía precisamente para que nosotros hagamos lo que Él nos dijo que nosotros debemos hacer. Por eso el pastor nos estaba diciendo que lo importante es hacerla, es decir, lo importante es obedecerla, porque podemos leer y la gente lee mucho la palabra. Sí, eso está bien y debemos leerla porque debemos conocerla, pero una cosa es simplemente declararla y otra cosa es obedecerla. Y lo que realmente el Señor espera es que nosotros obedezcamos su palabra, porque en la obediencia es donde nosotros obtenemos lo que estamos buscando, la respuesta a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, lo que hemos dicho. La misma palabra dice, pastor, dice, el Señor dice: si escuchareis atentamente la voz del Señor es
es la palabra, las escrituras de nuestro Dios que nos están hablando. Dice, si escuchares atentamente la voz del Señor nuestro Dios, entonces vendrán todas estas bendiciones. Y a veces no queremos, pero ¿por qué no me llega la bendición? ¿Por qué? Porque no estoy escuchando atentamente la voz del Señor, porque no estoy prestando atención, porque a veces es como cuando nos dicen y nosotros sí, pero no entendimos nada de lo que nos dijeron. Entonces lo importante es que nosotros prestemos atención. ¿Cómo prestamos la atención? Cuando nosotros leemos la Escritura, cuando nosotros leemos las Escrituras y pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entender lo que el Señor nos quiere decir para poder obedecer, porque en esa obediencia es que nosotros obtenemos lo que estamos pidiendo, obtenemos la respuesta, lo que debemos, la decisión que tenemos que tomar, el camino que debemos andar, es a través de la palabra cuando escuchamos la voz del Señor y la obedecemos, iglesia. Entonces, cuando tenemos la Escritura y la Escritura viene y nosotros la escudriñamos, empezamos entonces a caminar con Dios. Y como es el puente, las barandas nos evitan que cometamos errores o nos desviemos a hacer las cosas que nos parecen en nuestro malvado corazón, dice la palabra del Señor. Por eso es importantísimo entonces, no es lo que diga nuestro corazón, sino lo que dice la Escritura. Por eso escudriñar las Escrituras, lo que nuestro Señor Jesucristo nos está hablando. Perdón un segundo que lo interrumpa ahí, pero es importantísimo lo que acaba de decir el pastor, porque hay personas que dicen, lo que me diga mi corazón yo hago, lo que me guíe mi corazón, pero generalmente el corazón no me va a dirigir bien, iglesia. Nosotros tenemos, porque la palabra del Señor dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nos engaña de muchas formas. Por eso nosotros no nos debemos dejar guiar por lo que nos diga el corazón. Nosotros nos debemos dejar guiar por lo que está escrito en la palabra del Señor, en las Escrituras, porque así no nos vamos a equivocar, iglesia. Aleluya, sí es, amada pastora. Iglesia, qué maravillosa palabra Dios nos trae en esta noche. Y sabemos que entonces que la Escritura, la palabra, la Biblia, mantiene entonces una gestión profética donde nos va a enseñar cómo hombres y mujeres se mantuvieron agarrados de Dios y tuvieron grandes triunfos, grandes victorias y trajeron la revelación de lo que es la palabra del Señor. Pastora, la Biblia sabemos que fue escrita aproximadamente en un lapso de 1500 años. Imagínense 1500 años para construir un libro. Si un escritor normalmente a veces está haciendo un libro y si deja un tiempo y ya como que pierde el hilo, ellos tienen que apartarse, estar escribiéndolo, cuando tienen la inspiración entonces escriben todo el libro. Pero normalmente la Biblia nos va a enseñar algo importante, que fueron hombres y mujeres inspirados por Dios para traernos la revelación profética del propósito divino de Dios a favor de nosotros. En 1500 años, por 40 escritores aproximadamente. Entonces son 40 escritores que Dios inspiró y ellos escribieron estos libros en un compendio de libros para que nosotros pudiésemos entender el propósito divino de Dios. Por eso la Biblia va primero, por eso Jesús dice, escudriñar las Escrituras, lo pone en primer lugar. Es importante si nosotros queremos caminar con Dios, si queremos agarrarnos de la mano poderosa de Dios, tenemos que escudriñar las Escrituras, que fue escrita en un periodo de 1500 años por 40 escritores. Es como un electrocardiograma, pastora, que el electro, cuando una persona le colocan el electro para el análisis del electrocardiograma, entonces la persona empieza a darle los signos. Y no todas las personas lo saben leer, pero como es en un periodo de 1500 años, debemos saber leer qué significa cada uno de estos años, qué significa cada uno de estos tiempos. Y eso, por eso Jesús dice, escudriña las Escrituras, porque debemos escudriñar qué pasó con un pacto, qué es un pacto, qué pasó con esa revelación de las promesas de Dios, qué es una promesa, empezar a desarrollar todas esas cosas en la Escritura, empezar a comprender todo lo que Dios tiene a favor de nuestras vidas. Por eso el propósito eterno de Dios se muestra a favor de nuestras vidas. Si hay una palabra que podemos encontrarla en toda la Biblia en términos diferentes y que nosotros la tenemos hoy en día muy clara, que se llama iglesia. Iglesia es algo importante y la podemos encontrar en toda la Biblia en otros términos, pero significa lo mismo. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar en la Biblia que
que podemos encontrar en la palabra del Señor, que se nombró muchas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos encontrar la Biblia como sacerdotes, como Sión, como ese pueblo escogido por Dios. Eso significa lo mismo, la iglesia tiene el mismo significado de iglesia. Y también, por ejemplo, congregación del desierto, todos esos términos que podemos encontrar en el Antiguo Pacto, que significan en el Antiguo Testamento lo mismo, iglesia. En el Nuevo Testamento, iglesia también la podemos encontrar como el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia también es la familia de Dios. La iglesia es un edificio, también lo podemos encontrar en la labranza. La iglesia también la podemos encontrar como templo, como ciudad o casa de Dios. Por eso todos esos términos son muy importantes, son muy hermosos para que nuestra vida espiritual empiece a crecer conforme a la maravillosa presencia del Señor. Y podemos encontrar entonces en medio de la Biblia, comprendiendo esto, que toda la Escritura, que toda la Biblia inspiró a hombres y a mujeres para que ellos pudieran comprender los tiempos proféticos de Dios. Y eso es el electrocardiograma. Comprender cada tiempo profético. Por ejemplo, hay un tiempo importante que debemos comprender hoy en día, que es la gracia. Empezar a escudriñarlo. ¿Qué significa esto a favor de nuestras vidas? Ahora, la Biblia también, hay dos palabras importantes que debemos empezar a trabajar o a mirar para poder comprender mejor la palabra del Señor, y es la palabra estructural y la palabra también coyunturales. En la Biblia podemos encontrar palabras estructurales que están en la estructura de la Biblia, que son importantísimas para que nosotros podamos crecer. La estructura entonces pertenece a algo escritural, algo que lo podemos encontrar, que lo pronunciaron en el Antiguo Testamento, pero también Jesús lo vuelve a pronunciar porque es muy importante. Entonces son estructuras, importantísimo la parte estructural que podemos encontrar en la Biblia. Y hay muchas palabras estructurales que nosotros vamos a empezar a escudriñar. Todo esto es para conocer el propósito eterno de Dios a favor de cada uno de nosotros como iglesia. En la Biblia entonces vamos a empezar a nombrar, por ejemplo, que en la Biblia conocemos términos importantísimos como pacto. Para la estructura, está el pacto antiguo, el nuevo pacto, son estructurales. Es algo importantísimo que nosotros podamos tener como estructura el pacto eterno. También podemos encontrar a través de la escritura, entonces podemos encontrar el nuevo pacto, el viejo pacto, y vamos a explicar en los otros mensajes ¿por qué se le llama viejo pacto? ¿Por qué es nuevo pacto? Uno piensa que es porque está uno antes y el otro después. No, vamos a escudriñar bien y traer esa enseñanza que nos va a enriquecer, y vamos a crecer en la presencia del Señor para que todas las bendiciones gloriosas que Jesús dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay tres partes importantes que nombra Jesús. Es lo primero, irnos a la escritura, y eso es lo que estamos intentando mirar, la parte estructural de lo que Jesús quiere hacer. Por ejemplo, en la Biblia podemos encontrar partes de la estructura como sacerdote. Es una palabra que siempre es estructural. El intercesor es importantísimo, también está en la escritura. En toda la escritura podemos encontrar esa palabra estructural. Ministerio también, ministro, son palabras estructurales. Gracia, fundamento apostólico, fundamento profético, son partes estructurales muy importantes en la Biblia que nos van a enseñar que son como las vigas para alcanzar ese desarrollo en nuestra vida, de tener ese techo espiritual que todos nosotros queremos tener en nuestra vida. Por ejemplo, también el bautismo en Cristo, revelación, también podemos encontrar la oración, el cumplimiento de la palabra, la gloria, el evangelio mismo. Son palabras estructurales que son muy importantes para favor de nuestras vidas. Las palabras entonces que son importantes en la vida de la fe son palabras estructurales que nos van a enseñar la estructura del cuerpo de Cristo, cómo nosotros vamos a estar
firmes en la presencia del Señor, como la salvación, el mensaje de la cruz. Son palabras estructurales que nosotros debemos empezar a escudriñar para poder tener ese cimiento firme, para caminar por ese puente y las barandas, para que no nos dejen desviar a lo que los ruidos, las cosas o los desaciertos de la vida nos empiezan a mostrar. También el cuerpo de Cristo, la revelación apostólica, los ministerios, los ministros, la reconciliación, todos estos términos son términos estructurales muy importantes en la palabra del Señor. Por eso la estructura de la palabra del Señor nos va a traer riquezas maravillosas a favor de nosotros. Por eso la palabra del Señor, Jesús nos está diciendo: escudriñe las escrituras. Vamos entonces en los siguientes mensajes a ver qué es la escritura, qué es la Biblia, para empezar a escudriñar. Hoy tuvimos una introducción muy maravillosa que nos está enseñando que la importancia de lo que es llegar al techo, poder crecer en la presencia del Señor, poder empezar a hacer que las cosas del Señor se manifiesten maravillosamente a favor de nuestras vidas. Y para eso se necesitan esas columnas, esas estructuras, para que nada ni nadie nos desvíe de la gloria, de la presencia maravillosa, de la revelación profética de lo que Dios quiere hacer con nosotros, la iglesia, en este tiempo. Y esto está para todo el mundo, no es simplemente los pastores, no es simplemente los líderes, es para toda la iglesia. La iglesia debe tener esa estructura como una iglesia sólida en escudriñar las escrituras. Dice Jesús: porque a vosotros os parece que tenéis vida eterna. Es un conocimiento nuestro que podemos encontrar de la vida eterna, pero dice: ellas son las que dan testimonio de mí. Si no encontramos en la escritura algo sobre Jesús, realmente tenemos que buscar qué es lo que dice la escritura de Jesús, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y lo que más importante, que desde el Génesis hasta Apocalipsis podemos encontrar que el centro de toda la Biblia es Cristo. Cristo nuestro Salvador. Si usted hoy tiene dudas de cualquier cosa, el Espíritu Santo de Dios te va a ayudar a escudriñar las escrituras. El Espíritu Santo de Dios, si usted está pasando por alguna adversidad de enfermedad, las llagas de Jesús te sanan en esta noche. Si usted está pasando por algún problema sentimental, por algo psicológico, el Espíritu Santo de Dios renueva nuestra mente, porque no nos conformamos hace siglos, sino somos renovados por medio de la transformación de nuestro entendimiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso la escritura debemos escudriñarla. Son fundamentos importantes que nos dan solidez estructural para que nada nos mueva de estar agarrado de Dios. Vamos a orar para que Dios ministre a favor de nuestras vidas, para que seas Dios obrando en cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias porque nos da una vez más la oportunidad de iniciar este tema o seguir escudriñando en el tema del propósito divino tuyo, Señor. Y ahora, Señor del cielo, en ese conocimiento maravilloso, que vamos por ese puente de Señor hacia el reino de los cielos. Y ese puente hacia el reino de los cielos nos da que caminamos contigo, agarrados de ti, que tenemos barandas para no desviarnos, que son los principios, los decretos, las leyes, los edictos que ha dado a favor de nuestras vidas, el consejo que Jesús nos dejó para poder crecer espiritualmente. Y hoy nos ha hablado en la palabra central que hemos tomado en esta noche. Dice: escudriñar las escrituras. Ayúdanos, Dios, a quitar la pereza de la lectura de la palabra. Que el que está llegando hoy por primera vez, que dice: Jesús, yo no sé nada de la Biblia, quiero conocer la Biblia, a esa persona el Espíritu Santo llena su corazón. Y también esa persona dice: yo quiero ser salvo. Por eso acepte a Jesús. Diga: yo acepto a Jesús como mi Salvador personal. Y inmediatamente la gloria del Señor inunda su corazón, porque usted declara que sea escrito su nombre en el libro de la vida. Y ahí va a empezar a caminar con el propósito divino de Dios, ese propósito que te lleva a la vida eterna. Lo importante para nosotros es la salvación, y por eso es necesario para nosotros tener la Biblia en primer lugar. Es la Biblia para que nosotros podamos comprender todas las cosas que Dios nos ha concedido. Gracias, Dios, por la sanidad. Gracias, Dios, por la libertad. Gracias, Dios, por la salvación. Gracias, Dios, por la paz. Gracias, Dios, por estar en medio de nuestro hogar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia,
Vamos a pactar también en la vida financiera para que las cosas se desarrollen en la iglesia, para que podamos cumplir nuestros compromisos también como iglesia. También es importantísimo saber que Dios es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Él nos da la sabiduría y usted puede leer en la Biblia también esos principios fundamentales en la vida financiera. Él tiene principios importantísimos, fundamentos estructurales para que nuestra vida financiera sea dependiente de Él, porque Él nos da el poder para hacer las riquezas. Por eso pactamos con Él ahí en nuestra cajita de fe y vamos a orar. Padre y maravilloso Dios, declaramos la palabra, que damos una semilla y esa semilla tú nos hace que sea semilla buena, apretada, remecida, será vuelto a nuestro regazo. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos que de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, qué bendición que nos permita llegar hasta sus hogares a declarar la palabra de Dios. También los esperamos el próximo domingo presencialmente en esta casa a las 9 de la mañana. Mediante Dios nos encontraremos el próximo domingo. Que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo los continúe llenando de las ricas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Bendiciones, iglesia. Tú puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. ¿En qué? En medio del actor. Ahora gírate al del otro lado y dile: muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Y lo cantamos juntos, pues.